Muy bien, retomando el tema anterior, ahora enfocados en la farmacología de los trastornos neuropáticos, vamos a ir observando que a diferencia del dolor nociceptivo, en el cual las cascadas de vía descendente ligada por los fármacos opiáceos o de pronto también la acción de los antiinflamatorios no esteroideos podían de una u otra manera ligar a esos mecanismos. En el dolor neuropático básicamente las condiciones son diferentes, porque aquellos sistemas, diríamos, en los cuales obedecen a mecanismos en los cuales hay alteraciones no solamente en liberación de glutamato, sino también en los componentes del sodio o del calcio intracelular y activación de sistemas de señalización intracelular totalmente distintos a la vía nociceptiva, entran a tallar diferentes tipos de enfoques. Llámese, por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, los receptores de tipo GABA, entre otros, que de una u otra manera estos mecanismos están involucrados en los componentes farmacológicos ligados al dolor de tipo neuropático. Aquí podemos visualizar rápidamente en el lado derecho el sodio como es un ingreso cada vez más abrupto, lo mismo que para el calcio, que va generando diferentes tipos de activación de un pool de neurotransmisores, llámese ciclooxigenasa, prostaglandinas, óxido nítrico, entre otros. Entonces, la misma sustancia P, que también estaría involucrada en este tipo de mecanismos del dolor neuropático. Es importante por ende, observar que en el dolor neuropático la rápida sensibilización del voltaje hace que el umbral del disparo sea rápidamente diríamos ubicado con un voltaje en un tiempo mucho más corto que las condiciones fisiológicas normales. Desde luego, hemos observado que las diferentes situaciones que involucran al dolor neuropático, lógicamente, distan mucho de las condiciones que se dan en el dolor de tipo nociceptivo, y de allí los diferentes esquemas terapéuticos que estos requieren. En esto también podríamos observar, por ejemplo, la percepción anormal por focos ectópicos, en las cuales hay en el gráfico B diferentes manifestaciones, llámese por liberación de un pool de neurotransmisores que estarían de una u otra manera involucrados en la neuropatía. Vuelvo a mencionar, no solamente iones de tipo sodio o de calcio, sino también todo un sistema ligado a la serotonina, un sistema ligado a la noradrenalina, el sistema GABAérgico, entre otros. Si de fármacos ligados al alivio de la neuropatía, los problemas o trastornos neuropáticos, vamos a ir comentando de una manera sucinta muchos de ellos. En este caso, el enfoque de los denominados antidepresivos tricíclicos. Estos antidepresivos tricíclicos, aquí tenemos al representante, la amitriptilina, básicamente, tiene una característica que es facilitar el bloqueo de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina, para que de esta manera estos neurotransmisores puedan facilitar una mayor concentración a nivel extracelular, y de esta manera
facilitar los mecanismos que estarían ligados justamente a estos neurotransmisores y el alivio post liberación de estos mediadores en el tratamiento de los trastornos neuropáticos. Asimismo, observamos que químicamente la amitriptilina también tiene otros componentes, y eso ya ligado a los mecanismos que esta molécula tiene. Por ejemplo, la de tener un comportamiento antagónico de tipo muscarínico de tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, estamos hablando ya de anomalías ligadas a reacciones adversas o efectos indeseables que estos antidepresivos tricíclicos también estarían acarreando en los pacientes. Y mínimamente también un efecto antihistaminérgico de tipo 1. La amitriptilina se utiliza en la neuralgia posherpéptica y el tratamiento y profilaxis estaría dado entre 25 hasta 150 miligramos al día, una vez al día, vía oral, en dos dosis divididas. También vale mencionar otro fármaco antidepresivo que se utiliza mucho también en problemas de neuropatía, en este caso neuropatía periférica por diabetes, la duloxetina, la cual se puede utilizar 60 miligramos vía oral una vez al día, y la intención es siempre empezar con una dosis pequeña. Tanto la duloxetina como la amitriptilina, ya comentamos, son inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y estarían implicados en ejercer una acción inhibitoria del dolor, debido a que estarían potenciando la liberación de serotonina y noradrenalina desde el sistema nervioso central. Asimismo, no hay mucha literatura que se observa que del lado glutamatérgico, opioide, colinérgico, dopaminérgico, no estarían involucrados estos mecanismos en el dolor neuropático. La literatura menciona, por ejemplo, en este enfoque del mecanismo neurobiológico de la amitriptilina y de la duloxetina, que lo que tenemos ahí observando en triángulos de color negro estaría siendo la serotonina y la noradrenalina. La intención de observar este transportador de recaptador es que normalmente tiende a facilitar nuevamente la entrada de esta noradrenalina o serotonina del espacio extrasináptico hacia el interior de la célula presináptica. Por ende, los mecanismos involucrados en el dolor neuropático, en este caso, para generar su alivio propiamente dicho, estaría involucrado en el bloqueo de este recaptador. Al bloquear este recaptador, se generaría una mayor concentración de serotonina y noradrenalina, y de esta manera, posinápticamente, generaría una inhibición de los mecanismos del dolor neuropático por estos neurotransmisores. La amitriptilina y la duloxetina tienen como reacciones adversas, por esta base de datos, el Micromedics de este año 2019, básicamente generan lo siguiente: ganancia de peso, una constipación, generan serostomía, hay problemas neurológicos como cefaleas, somnolencia, desorientación, a nivel oftálmico, problemas de visión borrosa, que son los más comunes. Pero también estamos hablando de problemas de disritmia cardíaca, trastornos en el electrocardiograma, en el infarto agudo del miocardio, problemas de prolongación del intervalo QT, todo ello ligado, como habíamos mencionado, a una acción de tipo antimuscarínica. Esto, lógicamente, ligado básicamente al receptor M2. Si observamos la tipificación que tiene este receptor M2, se encuentra a nivel de este sistema de marcapasos, a nivel de el nodo
auriculoventricular. Estaría cotejando este tipo de receptor muscarínico de tipo 2, el cual estaría bloqueado por la acción de la amitriptilina y la duloxetina. Por otro lado, se puede observar agranulocitosis, problemas de hepatotoxicidad, síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Entre otros. Las interacciones más saltantes por estos fármacos, básicamente contraindicado con la selegilina, con fármacos que incrementen el potencial QT, con fármacos como antidepresivos, básicamente, el linezolid con este tipo de antibacteriano, que diríamos está contraindicado el uso de estos fármacos, amitriptilina y duloxetina, la furazolidona, este fármaco antidiarreico, que también está contraindicado su uso con este tipo de drogas. En el caso de la capsaicina está ligada a, diríamos, a una acción terapéutica sobre el dolor neuropático, básicamente asociado con neuralgia posherpética. Estamos evidenciando una acción bajo una forma farmacéutica de tipo tópica a través de un parche, con una sola aplicación de 60 minutos de hasta 4 parches cada 3 meses. Esta capsaicina, si determinamos sus interacciones, básicamente el Micromedics, esta base de datos, nos describe que la capsaicina interactúa básicamente con inhibidores de la angiotensina. Estamos hablando de los fármacos YECA, captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, entre otros. ¿Qué cosa genera? El uso concomitante estaría generando o incrementando a la vez el riesgo de tos, que justamente se vislumbra por este tipo de fármacos YECA. La capsaicina estaría también ligada a problemas, si estamos dando reacciones adversas. Los más comunes, la administración tópica, problemas de eritema en el sitio de la administración, un 63%. Paradójicamente también dolor en el sitio de la administración, un 42%. Rash, 6%. Prurito en el sitio de la aplicación, un 6%. También se ha podido observar trastornos gastrointestinales y nasofaringitis. Y desde el punto de vista cardiovascular, hipertensión, con un 2%. Los mecanismos que vislumbra la literatura para la capsaicina están dirigidos a dos vertientes. La primera, a través de los parches tópicos y a través de la crema tópica. El parche tópico, el Micromedics, esta base de datos, circunscribe en primer lugar una acción sobre los receptores de tipo vainillina, de tipo 1. Estos receptores le llaman receptores de potencial pasajero de vainillina tipo 1. La capsaicina tendría una acción en reducir la acción nociceptiva sobre este tipo de receptores. Mientras que la crema tópica, estaríamos hablando de que la capsaicina como un agente neuropéptido, un agente activo de este neuropéptido, estaría afectando la síntesis, liberación, transporte y liberación de la sustancia P, denominada pain, la sustancia P del dolor. Entonces, vemos acá mecanismos que nos circunscriben dos tipos de receptores. Por un lado, el receptor de tipo pasajero, el receptor de vainillina, el TRPV1, y a través de la sustancia P cuando se administra como crema, como una forma farmacéutica de esta naturaleza. Moleculus, este journal, una publicación del año 2016, circunscribe de la siguiente manera: que la capsaicina
estaría generando mecanismos de desensibilización. Ya hablamos antes de ello, de la forma de uso a través de los parches. Es decir, una desensibilización en los TRBP1. Estamos hablando de los receptores pasajeros de vainillina. Y no solamente ello, sino también estaría generando no solamente estos procesos de desensibilización, sino también un down regulation en este tipo de receptores. Por ende, estarían implicados muchos mecanismos intracelulares como defosforilación a partir de determinados aminoácidos como la tirosina, que estarían involucrados en estos mecanismos. Y no solamente ello, el mismo journal del año 2016 nos comenta que capsaicina estaría involucrado en aumentar la vía dopaminérgica, estaría involucrado en disminuir la acción sobre el receptor GABA, también estaría involucrado en los mecanismos sobre glutamato, sobre sustancia P principalmente. Vislumbrando también otro de los fármacos utilizados en problemas o trastornos neuropáticos, tenemos la carbamazepina. Básicamente este es un fármaco anticonvulsivante, pero cobró o ha venido cobrando determinada importancia en la neuralgia del trigémino. Este es un tipo de trastorno neuropático en la cual este nervio trigémino está involucrado. Realmente los mecanismos aún desconocidos, pero de una u otra manera hay últimamente se han ido bosquejando algunas probabilidades cómo es que actúe la carbamazepina, principalmente por el bloqueo del canal de sodio y también por la entrada de cloro, es decir, a través de la activación del receptor de tipo GABA. Por un lado, generar la repolarización por el bloqueo de sodio y la hiperpolarización por la entrada de cloro. La carbamazepina, desde luego en la neuralgia de trigémino, se puede observar que si estamos hablando de una cápsula de liberación prolongada, inicialmente se debería contemplar 200 miligramos vía oral al día y esta se incrementaría estos 200 miligramos al día cada 12 horas si fuese necesario. Esto estaría supeditado a la forma farmacéutica, llámese de suspensión o en el caso de mantenimiento, de acuerdo a la base de datos Micromedex del año 2019. Dentro de los efectos indeseables vislumbrados por la carbamazepina, tenemos a los más frecuentes. Si vamos detallando cada uno de los problemas que estos se generan: hipotensión, también tenemos prurito, rash, los problemas de tipo gastrointestinal como la constipación, náuseas, vómitos, serostomía. A nivel hematológico, problema de anemia. A nivel neurológico, astenia, ataxia, problemas de somnolencia, problemas de visión borrosa, nistagmo, tinnitus, entre otros. Y también, desde luego, importantes a nivel cardiovascular, como bloqueo del bloqueo atrioventricular, de arritmia cardíaca, problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, síncope, dermatológicos como el síndrome de Stevens-Johnson, hipocalcemia, pancreatitis, agranulocitosis, daño hepático, entre otros. Dentro de las interacciones que se contempla para la carbamazepina, es importante recordar que este es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Hay una gama importante de interacciones. Básicamente Micromedex, esta base de datos importantes, una fuente muy confiable, nos permite observar que la carbamazepina puede interactuar con muchos antirretrovirales, antivirales,
el efavirenz, entre otros, telaprevir, el vitegrip, el vitegravir, entre otros. También puede interaccionar con el ritonavir, principalmente. Y por otro lado, puede interaccionar con la nefazadona, inductores de CYP3A4 de la virdina. El caso del ritonavir y la carbamazepina resultaría en que la exposición para estos dos fármacos resultaría en una disminución de los niveles de ritonavir y por ende un fracaso terapéutico cuando se utilice este fármaco antirretroviral. Por otro lado, la carbamazepina y el voriconazol, también la carbamazepina generaría una inducción enzimática y de esta manera disminuiría la concentración sérica del voriconazol. Tenemos muchas otras drogas más, con el atazanavir, también estaría disminuyendo las concentraciones de atazanavir. Como podríamos observar, siempre la carbamazepina tiene un papel inductor enzimático, muchas veces frente a otro tipo de drogas. El caso de la carbamazepina, el paclitaxel, la carbamazepina y la eritromicina, la quetiapina, la motrigina, entre otros fármacos, como el nifedipino también, estarían básicamente contemplando la acción de disminuir estos fármacos. Vuelvo a repetir, por la acción inductora enzimática de ellos. La gabapentina es otro medicamento importante. Micromedics lo describe entre 1200 a 3600 miligramos al día, dividido en 3 dosis, es decir, en un problema de neuropatía periférica diabética. Y la neuralgia postherpética, estamos hablando de entre 300 miligramos vía oral al día, 1300 miligramos 2 veces al día en el segundo día y 300 miligramos 3 veces al día en el tercer día, y así incrementar la dosis hasta 1800 miligramos al día dividida en 3 dosis. Entonces, es importante tener en cuenta estos detalles a efectos de mantener la eficacia y la seguridad de este medicamento. La gabapentina, como fármaco de acción a nivel neuropático, presenta estos siguientes efectos indeseables. Básicamente, el edema de tipo periférico, entre 1.7 y 8.3%, náuseas, vómitos muy frecuentes, problemas virales también están ligados a nivel inmunológico, problemas de ataxia, problemas de nistagmus, problemas de fatiga y de fiebre. Serios, tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, problemas de hipoglucemia, anafilaxia, desorientación, somnolencia. A nivel psiquiátrico, trastornos básicamente en el pensamiento, es comportamiento hostil, comportamiento hiperactivo, entre otros. Las interacciones que se vislumbran para la gabapentina, tenemos básicamente la gabapentina como el orlistat, al cual estaría reduciendo la efectividad de la gabapentina, el calcifediol, que resultaría en incrementar los niveles séricos del calcifediol. La gabapentina y la morfina, en este caso, resultaría en un incremento de los niveles plasmáticos de la gabapentina. Con los antiácidos hay que tener un cuidado, ya que entre gabapentina y antiácidos resultaría en una disminución de la efectividad de la gabapentina. La gabapentina y el ginkgo biloba, es un recurso natural muy utilizado a nivel de salud mental, resultaría en una disminución de la actividad de la gabapentina. En el año 2013, en The Archives of Pharmacologic Research, se trata de observar cómo es que la gabapentina estaría de una u otra manera involucrado en la inhibición de este dolor neuropático. Por un lado, estaría
estaría vislumbrado en el bloqueo del calcio, es decir, estaríamos observando de que la gabapentina tiene que ver muchísimo con el bloqueo de la acción del NMDA, básicamente. Y por otro lado, la gabapentina tendría que ver con el calcio que va a facilitar la liberación desde la célula presináptica de este neurotransmisor, en este caso de tipo GABA. Entonces, aún falta por tipificar de una manera mucho más elucidable ese tipo de mecanismos, pero NMDA y calcio estarían involucrados en los mecanismos que tendrían que ver con el dolor neuropático. La pregabalina es un análogo del gamma aminobutírico y es otra molécula química, otro medicamento que estaría fácilmente uniéndose al sitio alfa 2 delta de los canales voltaje dependiente de calcio a nivel del tejido del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central. Esta unión con los canales de calcio estarían siendo de una manera ligados a los mecanismos que tiene la pregabalina sobre el dolor de tipo neuropático. Es decir, estaría reduciendo a la vez la liberación de aquellos mediadores pronociceptivos involucrados o que se involucren por la modulación de la función del canal de calcio. Y por otro lado, también estaría involucrado en interactuar con la ruta serotoninérgica y noradrenérgica a nivel descendente, como habíamos visto también, para este tipo de modulación analgésica. La pregabalina, en aquellas forma farmacéutica de liberación inmediata, ligada al dolor de tipo neuropático periférico por diabetes, se administraría inicialmente 50 miligramos vía oral 3 veces al día, una dosis máxima de 100 miligramos al día, y que se podría incrementar hasta un máximo de 100 miligramos vía oral 3 veces al día, es decir, 300 miligramos al día, dentro de una semana. Y así básicamente, dependiendo de la forma farmacéutica que se utilice la pregabalina. En el dolor neuropático por daño a nivel espinal, se estaría administrando 75 miligramos 2 veces al día con un incremento de hasta 150 miligramos vía oral 2 veces al día dentro de la primera semana, basado en su eficacia y tolerabilidad, y asimismo incrementar hasta 300 miligramos 2 veces al día en el caso de que el alivio del dolor sea insuficiente después de 2 a 3 semanas de tratamiento. La pregabalina básicamente manifiesta dentro de sus reacciones adversas más comunes a nivel cardiovascular, edema periférico. Tenemos problemas a nivel endocrino y metabólico, como es incremento del apetito, ganancia del peso. A nivel gastrointestinal, problema de constipación, estreñimiento, náuseas, serostomía. A nivel neurológico, problemas de astenia, ataxia, desorientación, dolor de cabeza, incoordinación motora, somnolencia, básicamente, y temblores. A nivel oftálmico, diplopía. A nivel psiquiátrico, trastornos en el pensamiento, euforia, nasofaringitis, fatiga. A nivel hepático, ictericia, reacciones de hipersensibilidad, visión borrosa, entre otros. Dentro de las interacciones, el Micromedics, esta base de datos, vislumbra dos tipos de interacción: orlistat y calcifediol. Como vimos, similar a la gabapentina, estaría generando una
el caso de Orlistat, una reducción en la efectividad de la pregabalina y el calcifediol resultaría en incrementar los niveles del calcifediol. Manifestar también que en la neuropatía hay muchos estudios ligados a medicina basada en evidencias, que el yoga ayuda mucho en este tipo de dolor. El año 2012, Bussing et al. Y colaboradores incluyeron 16 estudios en un metaanálisis, de los cuales pues se observó un efecto ciertamente benéfico en aquellos pacientes que fueron intervenidos por este tipo de terapia. De hecho que las publicaciones han ido incrementándose poco a poco en el devenir de los años, y el tratamiento no farmacológico, que además del yoga puede incluir desde la praxis de la terapia ligada a un colectivo de situaciones como por ejemplo las oraciones intercesoras. Se ha podido observar en este tipo de evidencia, vislumbran de una u otra manera una sinergia con la terapia farmacológica, y ustedes lo pueden revisar directamente del PubMed. Por ejemplo, un estudio de los efectos terapéuticos de las oraciones intercesoras nos deja con el enigma de seguir evaluando cuál es el compromiso más allá de este tipo de práctica, porque existen hoy en día que puede ser una sinergia importante más allá de los mecanismos ya explicados de los medicamentos. Muchísimas gracias.